Hola, nosotras somos María Reina. y María José. Y este es nuestro programa Fragmentos. Bienvenidos. Fragmentos es otro recurso de la bibliocra Edwin Muñoz del Liceo Monseñor Rubén Odio, donde tratamos temas de cultura, educación y por supuesto literatura, en ocasiones con invitados especiales que enriquecen nuestras conversaciones. Esperamos que lo disfruten. Estamos reunidos en la oficina de él, lo llamó una vieja. Es que para que se haya portado tan imbécil, tiene que haber sido una vieja, Maler. ¿Una vieja? ¿Usted está segura? Lo hubiera visto, estaba todo meloso con decirle que la estaba tuteando. Ah, ¿la estaba tuteando? Ay, ¿qué tal con carita de yo no fui? ¿Se acuerdan de esta novela colombiana? Sí, es Pedro el Escamoso. Y este episodio lo decidimos iniciar con un fragmento de una conversación de esta novela porque es un claro ejemplo de cómo se utilizan las formas de tratamiento en español en América Latina, tema que extenderemos con nuestra invitada en el programa de hoy. Sí, María José, y en este fragmento además se escucha claramente cómo el tuteo es en algunos países latinos, como en este caso Colombia, una forma de identificar cercanía hacia una persona o incluso coqueteo. Los celos de los protagonistas se muestran claramente en su forma de comunicación, reclamando el tratamiento personal que le da el protagonista a una mujer, tuteándola de forma melosa incluso. Todo expresado únicamente con lenguaje verbal. No hicieron falta imágenes para que pudieran entenderlo. Sí, y es que en este caso escuchamos a colombianos, entre ellos es muy común que entre amigos se traten de usted, como en los personajes del ejemplo que escuchamos, y es diferente en otros países hispanos, donde el ustedeo es muy formal más bien. Ahora sí, podemos entrar en materia. Bienvenidos a nuestro segundo episodio. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre las formas de tratamiento y tenemos la oportunidad de contar con la compañera Lorena Zúñiga Arias, quien tiene una licenciatura en Lingüística y Literatura, una licenciatura en Evaluación de los Aprendizajes y una licenciatura en la Enseñanza del Español. Lore también tiene 22 años de trabajar como profesora de educación secundaria pública y privada. Actualmente labora en el Liceo Monseñor Rubén Odio Herrera. Además de las funciones inherentes a su docente, se encarga de coordinar el Departamento de Español. Bienvenida Lore y muchas gracias por apoyarnos en este proyecto. Bueno, el tema de hoy son las formas de tratamiento que conocemos en segunda persona, el voceo, el tuteo y el ustedeo. Estos van a ir dependiendo de la región, del vínculo o confianza que se tenga con las personas que se están hablando. Iniciamos con las preguntas. La primera, Lore. ¿Vos nos podrías decir algunos ejemplos para ilustrarnos un poco de cómo se emplean estas formas de tratamiento? Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer acompañarlas en este segundo programa. Pues sí, las formas de tratamiento se refiere a la forma en que nos dirigimos a la segunda persona, tanto en singular como en plural. Desde este punto de vista, entonces, coexisten tres formas: el voceo, el tuteo y el ustedeo. El voceo, que en primer lugar voy a hablar de él, consiste en usar la forma pronominal vos para dirigirse a alguien en la segunda persona, en vez de tú y ti. Por ejemplo, ¿vos cómo estás? Me dirijo a vos en este momento. También en el voceo se utiliza el pronombre te, por ejemplo, te llamé hoy. En el tuteo, por otra parte, se utilizan los pronombres tú y ti y el plural vosotros y os. Por ejemplo, tú quieres ir o me dirijo a ti con respeto. Y la otra forma de tratamiento, que es el ustedeo, consiste en usar usted en singular y ustedes en plural. Se utiliza el pronombre le y la para los complementos. Por ejemplo, yo le dije, ¿a quién le dije? A usted. Lore, ¿y nos puede comentar un poquito cuáles son las raíces histórico-lingüísticas de Costa Rica? ¿Cuál ha sido la forma de tratamiento que más se ha utilizado a través de los años? Bien, este fenómeno lingüístico surgió como consecuencia de un cambio en el castellano de España hacia 1500. Para hablar de la historia del voceo en Costa Rica tenemos que hablar un poquito de la historia a nivel lingüístico.
El vos en aquellos tiempos, por el siglo XV, indicaba respeto. Después fue reemplazado por vuestra merced, que cambió al actual usted. El tú era empleado para el trato familiar y con inferiores. En ese periodo del descubrimiento y la conquista del continente americano, en América se difundió el usted y el tú solo en algunas zonas, y el vos se usó para el trato familiar. El voceo es de uso frecuente en Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y en América Central. Otra consulta. ¿Cuál es la forma predominante de tratamientos en Costa Rica? Bueno, nosotros como hablantes de un dialecto del español, pues tenemos nuestras variantes en este sentido. En Costa Rica coexisten con el uso de usted la forma del voceo. Por lo general se mezclan y se pasa del vos a usted en nuestras conversaciones cotidianas automáticamente. Por ejemplo, es común escuchar que alguien saluda: hola, ¿cómo te fue? Y que alguien conteste: bien, ¿y a usted? Entonces, también cuando vemos, por ejemplo, ¿vos viste el frío que hace? Sí, acuérdese de llevar el abrigo. Entonces ahí vemos como el voceo y el ustedeo se mezclan automáticamente. En Costa Rica el tuteo resulta extraño, muy ajeno, porque lo propio originalmente pues es el voceo y no debemos perderlo. Aunque con el paso del tiempo la literatura y textos escolares, programas televisivos van incorporando el tuteo poco a poco a la vida cotidiana de muchos. Sí, claro, va como dependiendo también de la persona, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cuáles son los errores más comunes que encontramos en estas formas? Bueno, en realidad los errores más comunes en el uso del voceo, el tuteo y el ustedeo es la mezcla. Precisamente, a veces usamos un pronombre y conjugamos el verbo como si estuviéramos utilizando otro. Por ejemplo, ¿vos qué quieres? En vez de decir ¿vos qué querés? Ahí en ¿vos qué quieres? Vemos el pronombre vos y el verbo conjugado como si estuviera utilizando tú. Muy bien. El tú y el vos comparten todos los tiempos del paradigma de conjugación. Por ejemplo, en el futuro yo digo tú irás y vos irás. En pretérito yo digo tú comiste, vos comiste. Pero en presente varía y un error muy común es utilizar el vos y conjugar como tú en el presente, como les decía al principio. Entonces yo digo, en vez de decir vos lees, yo digo vos lees. En vez de decir vos decís, digo vos dices. Igual en los pronombres en posición enclítica que se usan al final del verbo, debemos tener cuidado y decir, por ejemplo, si estamos utilizando tuteo, acuérdate, y si estamos utilizando voceo, acordate. Otra consulta. Podemos hablar un poquito de las formas de tratamiento en el sistema social, el comportamiento jerárquico a nivel laboral, familiar. ¿Nos puedes comentar cómo es que se da este tipo de comunicación? Muy bien. Hay países donde el voceo y el tuteo están bien marcados y se utiliza, o el ustedeo también, se utiliza en forma muy estructurada. El uso de usted nada más para la gente de mucho respeto y tú entre la gente que se tiene más confianza y familiaridad. Pero desde luego que tenemos que tomar conciencia de que hay que valorar el dialecto propio, la manera particular de hablar, porque abandonarlo es perder la identidad sociocultural también nuestra. Entonces, perder la identidad lingüística implica también perder la cultura. Por lo general, el voceo se usa para el trato de confianza y el usted para el trato formal. Sin embargo,
el usted se usa en ambos escenarios en Costa Rica, tanto para lo formal como para lo informal. Digamos que es como más generalizado y nadie se va a sentir ofendido si es muy amigo y le dicen usted. Es una particularidad de nuestro español. Sin embargo, recordemos que el voceo es el que está en el origen, en la raíz. Entonces podríamos concluir en este caso que el español que hablado en nuestro país es más relajado que en otras partes del mundo. Por ejemplo, recuerdo España, que incluso los títulos jerárquicos son sumamente rígidos, como excelentísimo. Nosotros no usamos esa clase de cosas. Exactamente, inclusive aquí en América, el tuteo y el ustedeo en México. Para nosotros decirle usted a un amigo, como decía anteriormente, es totalmente natural y normal y nadie se siente ofendido, ni maltratado, ni herido porque le dijeron usted. Pero en esas culturas donde está bien marcado, ahí sí que pues hay que utilizarlo, digamos, de acuerdo con la forma como ellos lo utilizan. Es un poquito difícil, ¿verdad? Porque si uno ya también está como tiene esa forma de tratamiento ya propia de uno, cuesta más como acomodarse, ¿verdad? Y ahí es donde se cae en los errores que usted nos mencionaba antes. Lore, para ir terminando, algunas recomendaciones para elegir o más bien para utilizar de manera correcta la forma de tratamiento que quiero utilizar o que yo siempre utilizo, como para no caer en los mismos errores. Bueno, indiferentemente la forma de tratamiento que yo utilice, el objetivo para utilizarlo bien de acuerdo con la norma sería evitar la mezcla. Evitar la mezcla. ¿Y cómo se evita la mezcla? Bueno, se evita la mezcla teniendo en cuenta, cuando conjugamos los verbos, qué tipo de tratamiento, qué pronombre estoy utilizando. Básicamente, el error, digamos, común está en ese. Porque en Costa Rica, digamos que no se considera un error que yo utilice cualquiera, pero lo que sí se considera un error es no utilizarlo bien. ¿Y qué significa no utilizarlo bien? Pues hacer esas mezclas de cómo amaneciste, bien, y usted, ¿verdad? Entonces tener conciencia de eso a la hora de referirnos a la segunda persona. Entonces tengo una pregunta. Entonces también no basta solamente con que uno utilice la forma de tratamiento de forma correcta, que yo conjugue el vos con las formas verbales en voceo, sino que también tiene que coincidir con la forma en la que me está hablando la otra persona. Pues precisamente eso es lo ideal, que si a mí alguien me vocea, pues yo también le conteste con voceo. Si alguien me habla con ustedeo, que yo también me adapte, porque ahí es donde está precisamente donde uno muestra el nivel lingüístico, la posibilidad de adaptarse a la conversación del otro también. Aquí yo creo que María Reina y yo estamos como mezclando entonces, porque María Reina me habla siempre en voz y yo siempre le hablo en usted, porque no sé, no me siento como, no sé si será preparada para llevar una conversación completa sin mezclar ahí el tuteo y el voceo, ¿verdad? Yo me equivoco bastante utilizando el voceo, de hecho mezclo, y esta es una de las razones por las que empezamos esta conversación con Lore, con mis problemas lingüísticos en mi idioma, en mi lengua materna. Es toda una vergüenza, pero bueno, aquí estamos aprendiendo todos. Y también otra cosa que me parece interesante es que en el momento que uno trata a una persona en voceo y la otra persona le responde en ustedeo, se podría entender que le están cortando o están siendo como cortantes, como exigiendo respeto tal vez. Bueno, yo digo que esas cosas, como les decía hace un rato, se hacen inconscientemente.
y nosotros como hablantes de un dialecto del español, nuestra variante obedece a situaciones también contextuales, a situaciones sociales, el momento en que nos estamos expresando, el público que tenemos. Entonces, siempre debe existir mucho respeto hacia la forma en que la otra persona utiliza el lenguaje, y si yo puedo adaptarme a la forma en que mi interlocutor lo utiliza, si tengo conocimiento, pues sería lo ideal hacerlo. Y nada más quisiera agregar una cosa más que me recuerda el tema de las formas de tratamiento por jerarquía, que por ejemplo se ha perdido mucho la formalidad en tiempos modernos. Entonces, por ejemplo, recuerdo que cuando yo era niña era muy obligatorio, era obligatorio decir, cuando hablábamos del presidente, por ejemplo, señor presidente, y sería una persona a la que uno no trataría en voceo o tuteo. Sin embargo, ahora, por ejemplo, recuerdo el caso del presidente Luis Guillermo, que le decían whisky, o al presidente actual, que se refieren como Charlie. Entonces, son cosas que me parecen interesantes porque también son una forma de evolución de la cultura. Sí, exactamente, como yo le decía, el lenguaje evoluciona con la sociedad y nosotros representamos nuestra variante lingüística, parte también representativa de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Con el voceo y el tuteo siempre ha existido, y el ustedeo siempre ha existido eso, que hay gente que dice no le diga vos porque es de mayor edad o porque tiene un puesto por encima del que usted tiene. Entonces ahí lo que pasa con el voceo es que hasta se nos ha quedado eso grabado. Entonces cuando yo me dirijo a alguien que tiene mayor jerarquía, casi siempre utilizo el usted. Lo que les decía al principio, que el ustedeo se usa indistintamente con gente de mucha confianza y con gente donde no se tienen contextos muy formales. Ahí está la diferencia, precisamente en cómo lo usamos en Costa Rica. Bueno, yo creo que lo que queda entonces nada más es como tener presente cuál es la forma que uno está utilizando para no mezclarla. Concientizar. Exactamente, y no solamente oral, sino también escrita, ¿verdad? Porque también vemos que la gente escribe en tú, en usted, en vos, y todo en un mismo mensaje, ¿verdad? Bueno, y Lore, muchas gracias por esta explicación, por haber estado aquí con nosotras y por aceptar la invitación. Muchas gracias por corregirnos, ayudarnos a crecer, porque es increíble que no podamos manejar bien nuestra lengua. Entonces me parece muy interesante. Bueno, con mucho gusto. Como les digo, para mí es un placer haber estado acá en este segundo programa y estoy para servirles. Gracias por la invitación, Martín. Claro, y ahí vamos a estar molestando para otros temas igual. Muchas gracias. Con mucho gusto.